Y de repente, charlando y elaborando, había mucha charla atrás del trabajo, ¿no? Porque tratábamos de hacer algo muy bueno. Y dijimos, sí, hacemos una versión libre. Y la versión se fue liberando cada vez más hasta que se desprendió casi totalmente de lo que era arena en sus zapatos, pero tomaba algunas cosas que nos sirvieron por punto de partida para escribir otra historia. Nos pasó algo parecido a lo que contás vos. De repente no quiero hacer mención de lo que fue en la realidad mención explícita, porque es una historia muy dolorosa, muy fea, pero de repente prácticamente en la realidad había un crimen que tenía un montón de características en común con lo que nosotros habíamos escrito y nos quedamos un poco impactados. ¿Cómo puede ser que todo esto haya pasado? Y en realidad lo que había era una percepción bastante ajustada del mundo que nos rodeaba, que nos llevó a imaginarnos algo que podía pasar, que fuera verosímil y que de alguna manera y lamentablemente se transformó en realidad. Creo que lo que pasa con esa novela también es una lectura muy ajustada de la realidad que al reflejarse en la novela, y por eso hablamos de un género realista, sigue teniendo correlación. Se me ocurre preguntarles, a partir de lo que recién contabas, Marcel, que dijiste, bueno, esto de que en general nosotros leemos como lectores de novela policial, leemos una sola vez un libro y una vez que conocemos la historia, ya no volvemos a ella en este caso, tal vez porque la novela adquiere un plus casi adivinatorio, se plantea una relectura. Pero si no, porque hemos vuelto a releer alguna que otra novela policial, la pregunta es, ¿por qué elegimos esa novela? ¿Qué cosas nos hacen leer una novela otra vez cuando ya conocemos la historia? ¿Qué elementos hay? Claro que no puedo generalizar. Cuando pienso, por ejemplo, en Plata Quemada de Ricardo Piglia, ya lo leí 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque existe para allá de la trama, de la historia, que a rigor no es lo importante. Lo importante es la forma como Piglia la escribió. Si pensamos que, por ejemplo, nenhum de los diálogos de la novela fue inventado y sí retirado de los procesos del crimen real que aconteceu, porque é baseado em uma história real, um assalto que hubo. Então, existe uma maestria del escritor nesse momento que me interessa. Lo mismo vale em Brasil para Rubem Fonseca. Me parece injusto dizer que Rubem Fonseca é solamente um autor policial. Lo mismo con Piglia. O mesmo com Piglia, com Humberto Eco. Então, quando escuto alguém que diz, não, literatura, porque a literatura policial em Brasil, tal como agora, é considerado um gênero menor, uma subliteratura. Agora, estando em companhia de Piglia, de Eco, de Borges, me sinto muito bem escrevendo tramas policiais. Agora sei que, a vezes, lees uma novela que não tem outra ambição que contar uma história por la trama, por lo enredo, digamos assim. E outros que há um aporte literário, um esforço literário de criar grande literatura, apenas se servindo de um gênero. Quando Ray Bradbury faz literatura de ficção científica, está fazendo, antes que nada, literatura. Isto me parece mais importante. Ter em mente que estás produzindo algo que pode ir além, pode ir mais além de lo que se pide. Caso contrário, a má fama da literatura policial tem muito que ver com esses livritos de Pulp Fiction, que o escritor escrevia a razão de um por semana e mandava para as livrarias. Então, me parecia fazer uma coisa sem muita preocupação literária. Hoje não. Quando lês Stieg Larsson, vês que tem uma construção literária que a nós outros leitores agrada muito, nos ensina inclusive. Incluso, quando lês um bom escritor, não importa o gênero que está praticando. É apenas uma questão de elegir esse gênero. En cuanto a esto, yo no puedo distinguir entre la gran literatura y la pequeña
pequeña literatura, pero coincido en que hay buena y mala literatura. Pero hay otro cuestionamiento que a mí me parece fundamental. La literatura de prestigio, en buena parte, literatura de prestigio, me refiero a la literatura, la que considera la crítica a la gran literatura, en muchos casos ha renunciado a la narrativa. Se dedica a otros juegos, a la intertextualidad, a otras categorías más satisfactorias para los críticos, pero que no son interesantes para el lector en muchos casos. Y el corazón de la novela negra, y por lo que yo rescato este género, es justamente porque no renuncia a la narrativa. Y para mí la función narrativa, desde la Ilíada a la actualidad, es una función esencial e irrenunciable de la literatura, por lo menos de la novela, aunque la Ilíada no es exactamente una novela, pero tiene una estructura novelística. Para lo otro está la poesía. Ahora, por supuesto, hay buena y mala literatura. Yo no sé, a Chandler lo releo y lo vuelvo a releer 10 veces, 12 veces, no sé, depende. Algunas de sus novelas no son todas del mismo nivel. Y todo el tiempo estoy descubriendo cosas nuevas. La disciplina de hacer el programa justamente a mí me exige relectura, porque muchas veces me encuentro con qué programa voy a hacer esta semana. Y voy a mi biblioteca y encuentro, y este libro guarda un recuerdo muy vago, me acuerdo que me gustó, pero no sé ni siquiera por qué, entonces tengo que releerlos para poder compartirlos con los lectores. Y la relectura es siempre un placer, porque uno va encontrando cosas que no había encontrado antes. En ese sentido, aparte, creo que justamente hablábamos hoy de literatura y cine, y me parece que hay una literatura que es... hay libros que se deben a la literatura. Cuando uno lee a Chandler, cuando uno lee a Guillermo Orsi, cuando uno lee a Sergio Alguín, encuentra mucha literatura en la manera de narrar esas historias. Hay otra forma de contar que está por ahí más inserta en el mercado del libro, que es el escritor que te cuenta la historia como si estuviera viendo una película. A veces son novelas apasionantes que te pueden resultar interesantes, puede hasta tener una visión del mundo. Por citar a alguien, cito a John Grisham, que indudablemente tiene una visión del mundo muy clara, una visión del mundo en que vive, no una visión de la justicia, pero sin embargo desde lo literario no vas más allá que la narración más llana, como en el cine, un equivalente a lo que en el cine se llama el lenguaje de la transparencia, que no se note que te estoy contando una historia. Y es también la renuncia a una tradición literaria. Y no quiero decir que esa no es literatura de calidad, probablemente en muchos casos no, en el Grisham no hay literatura de calidad cuando se cuenta así. Está renunciando a pensar el lenguaje, que es la herramienta fundamental. Igual esto de la función narrativa... Esto de la función narrativa se podría conversar bastante, porque me estás dejando afuera Beckett de la novela, por ejemplo, y podríamos... Pero serían otros derroteros. Quería ver si... A ver. No, yo me quedé pensando con el ejemplo de Grisham, pero... Perdón, voy a ser un poco largo, quiero lo que querían ustedes. Pero, ¿ustedes se acuerdan que Cortázar fue muy crítico de Chandler? Perdón, no vas a hacer ¿Se acuerdan que Cortázar fue un crítico feroz de Chandler? De hecho, él decía que Chandler escribía mal. Y fue en general un crítico bastante duro de la novela negra. Y después los propios escritores de la generación perdida reconocían que el estilo norteamericano consistía un poco en no tener estilo. Es decir, había como una especie de reconocimiento que la lengua inglesa no tenía la riqueza por ahí de la castellana para escribir bien, por decirlo de alguna manera. La pregunta que yo me hago es si esto que vos comentás de escribir como contando una película, justamente no tenemos que revisarlo como lo estás revisando vos, si no tenemos que pensar que hay un verdadero estilo atrás de esto. Uno lee hoy a Hemingway o a Dos Pasos o a Faulkner ni hablar, y la verdad que no se puede decir que no escriban bien, ni remotamente, ¿no? A nadie se le puede ocurrir eso. Y yo creo, como decís vos, que si uno lee a Chandler y a
Dashiell Hammett, pero también si lees a Ross MacDonald te pasa lo mismo. Es un placer estar leyéndolo. Piglia es un caso muy particular de un escritor que puede escribir la mayor de las pavadas, digamos. Ya está. Ya está. Me estaba poniendo nervioso. Bueno, no, yo creo que sí, que en algunos casos puede ser muy lograda la obra literaria hecha en esos parámetros, siempre que haya una voz autoral, que haya una mirada del mundo. O sea, el lenguaje se puede utilizar de distintas maneras. No hay una manera. En eso yo descreo de los límites. Creo que en todo el arte los límites no valen para nada y sirve evaluar la obra en sí y generalmente evaluar la obra en el contexto de un autor, de la totalidad de la obra de un autor. Por eso no, cuando hago la salvedad de Grisham, que me parece muy buen autor, pero que vos no vas a encontrar un párrafo de Grisham parecido o que tenga el vuelo de la famosa reflexión de Chandler sobre las rubias. No lo vas a encontrar nunca. Es otra manera, sencillamente. Ahora, hay muchos autores donde se nota que se limitan a contar una historia bastante adocenada, de una manera bastante adocenada, y no, la autoría ahí se diluye. Sí, breve, por favor. Por supuesto. No, voy a disentir con Gabriel con respecto a los límites. Yo creo que un tema muy importante, un tema sumamente importante de la creación artística en cualquier disciplina son precisamente los límites. Un libro tiene límites, tiene 15 centímetros por 24 centímetros y tiene 150 páginas, o las que sean, pero eso ya es un límite. Después, si uno elige un género, el género impone ciertos límites, que uno puede transgredir o no, pero los límites están. Y yo creo que el escritor es un legislador. Es un legislador en el sentido de que cuando te planteas una novela, te pones las leyes de esa novela. En esta novela los cerdos van a volar, y todos los cerdos volarán en esta novela, pero no las vacas. Entonces eso ya impone un límite. Y el límite está relacionado con la teoría del juego. Es decir, en todos los juegos hay límites. La pelota sale fuera del campo de juego, el juego se detiene, hay que meter la vuelta y empieza el juego de vuelta. La creación artística es básicamente un juego y creo que esa es la utilidad de los límites, crear dentro de ciertos límites. Y es lo que nos hace también ser comprensibles e interpretados por otros. Perdón, yo diciendo con esa teoría. Los grandes escritores, Chandler, hace la reformulación de la novela negra y le da con todo a la novela de Poe. Así que la ruptura de límites también es creativa. Bueno, una cosita más. Borges decía que la novela policíaca se nutre de la delicada transgresión de sus propios límites. Lo que creo, porque si no estás, y para un escritor esto es una duda mortal, no se repetir, no plagiar, tentar algo nuevo en un género que es practicado en el mundo entero. En cierto momento parece no haber nada de nuevo para se contar. Y el lector, poco exigente, se contentaría con más de lo mismo. Pero el escritor no se contenta con eso. Aparte de esto, tenemos que pensar en una otra cosa importantísima. El local, el sitio donde está siendo escrita esta novela. Por ejemplo, yo creo que es imposible escribir algo como Cidade de Deus en cualquier otro lugar del mundo. Y me pienso que es imposible a un europeo, a un nórdico sobre todo, que escriba, por ejemplo, Tropa de Elite. Sí. Esto dice respecto a la realidad brasileña. ¿Y por qué algo que dice respecto específicamente a la realidad brasileña interesa a otras personas del mundo? Porque estamos hablando de algo que es humano, de algo que es mucho mayor que el género y los límites del género. Entonces, creo que el gran desafío cuando nos propomos a escribir una novela policial es
tener en mente los límites, sí, y tentar ultrapasarlos. Este, para mí, me parece la divisa más importante para un escritor que actúe en cualquier género. Y la más difícil. La parte difícil, es muy difícil porque usted, que normalmente un escritor es también un lector, antes que nada es un grande lector. Leo mucho, sabe lo que fue hecho en todas las partes del mundo. Por ejemplo, hoy está muy en voga la literatura policial nórdica. Hay una serie de... El año que pasó me mostraron 10 episodios piloto de series, de seriados, baseados en escritores nórdicos. Y les digo, hay una semejanza, una cosa que podemos resumir de la siguiente manera. Hay una ciudad chica donde es cometido un crimen bárbaro, normalmente contra una chica, una colegial. Y la policía local no tiene instrumentos suficientes porque aquello es inédito. Entonces se busca al policial de la ciudad grande, que va inmediatamente entrar en conflicto con el policial de la ciudad chica y con los métodos. Porém, el lector ainda no sabe de una cosa. Este policial de la ciudad grande tiene un lazo en el pasado con esta ciudad chica. Esto era la sinopsis de los 10 episodios que yo he visto y digo, no hay nada nuevo en esto. Pero la manera como cada uno cuenta la misma historia es lo importante. Totalmente, porque con la descripción que hiciste me hiciste pensar en Twin Peaks, no en otra cosa. No hay nada más distante de lo nórdico e incluso de la literatura policial tradicional que Twin Peaks. O sea, y claro, lo que acabas de hacer es argumentalmente describir Twin Peaks. Claro, claro. Si no lo vieron, vayan a ver Twin Peaks, por favor. Un poco de reflejo Cervanenko, ¿no? Giorgio y Cervanenko. No sé si lo conocen en italiano. Acabo de recibir un reto. Resulta que... Con respecto a esto del policía sueco. Tal cual. Acabo de recibir un reto, te voy a contar porque viene el caso. Porque escribí un capítulo de mi programa, el último capítulo que se emitió, hablaba de dos escritoras italianas actuales, Cristina Rava y la autora del Detective Taxista. Perdón, algunos nombres se me escapan, son muchos, pero que son dos escritoras contemporáneas italianas muy interesantes. Y empiezo, yo hago una introducción hablando de lo que es para mí el policial italiano. Me interesa mucho algunos de los autores de Italia, y digo, justamente hablo de Cervanenko, que para mí nunca resultó un actor atractivo, porque para mí, en mi opinión, el gran policial italiano parte de Camilleri, y hoy en día hay muchos escritores muy buenos en Italia. Inmediatamente, cuando lo publico en el Facebook, promocionando el programa, me escribe un escritor italiano que me dice: a vos te puede gustar o no te puede gustar Cervanenko, pero en realidad él fundó el policial italiano y no Camilleri. Te lo cuento porque, bueno, más allá de eso, a mí me parece que sí, que es justamente lo que caracteriza la literatura de Cervanenko es una gran falta de vuelo. Tiene, sin una apelación a una realidad que hasta entonces no estaba contada. Fíjate que Italia estaba fuera de la corriente que recorría el mundo de novela negra, que se había salido de Estados Unidos, había pasado por Francia y empezaba a difundirse en los 70 y 80 alrededor del mundo, y se empieza a dar esto de lo situado que vos mencionás como una cuestión esencial, ¿no? En ese sentido también el policial español tuvo mucha presencia, y al punto que, de nuevo voy a lo personal, cuando me tocó en el 2001 ir por primera vez a Europa, yo caminaba por Barcelona y ya la había visto en Andreu Martín y la había visto en Vázquez Montalbán, y creo que esa vivencia de lo geográfico, que está tan presente en la mayoría de los autores argentinos, la presencia del espacio y de la gente, son esenciales y son lo que le dan vida también a la novela. A veces uno encuentra algunos autores de diversos países que, por ejemplo, sitúan sus novelas en Estados Unidos o
la sitúan en un país donde no han vivido, que han conocido circunstancialmente, y te das cuenta que muchas veces esas novelas no tienen alma. Yo creo que el espacio geográfico es protagonista en la mayor parte de lo que es la buena novela negra. Como Márquez, por ejemplo. Sin lugar a duda, Márquez nos cuenta no solo la geografía, sino toda la historia de la Grecia contemporánea, como Walter Mosley nos ha contado la historia de los negros norteamericanos desde la década del 30 hasta el fin de los 60. La serie de Walter Mosley, yo no leo en lengua extranjera salvo el portugués. La serie de Walter Mosley, después me enteré que continuó más allá de los 60. Nosotros, los que leemos en castellano, suponíamos que el protagonista de él había muerto en un accidente de auto, y resulta que aparecieron varias novelas más después de eso, en que continuaba con la historia de la comunidad negra en Estados Unidos, pero que nunca se tradujeron al castellano, así que nos perdimos esa parte. Sí. Hoy hablaban hace un poquito del lenguaje del cine y están hablando del lenguaje literario. ¿Qué les pasa cuando ven las películas clásicas o los libros que les gustan en el cine, ¿no? El otro día hablaba alguien del Halcón Maltés como además la gran película del cine, y al menos que les pasa a ustedes cuando ven esa transición o esa transpolación, o como la ven siendo guionistas además. Me parece una cosa interesante que el lector fanático por un libro no debería ver la adaptación. Porque la primera cosa que va a cuestionar es la fidelidad. Fidelidad va bien en matrimonio, no en la adaptación. Estamos hablando de una lenguaje distinta. Una cosa es la lenguaje literaria, que necesita de la imaginación del lector. Otra cosa es la lenguaje del audiovisual, que necesita solamente de tu atención. Cuando estás viendo una película en la pantalla, si te pegas con la imaginación, algo ha de errado con la película. Necesito apenas de tu atención para que me acompañes. Entonces, siempre que digo, mira, yo diversas veces trabajo con la adaptación de mis propias novelas. Y la primera pregunta que hago al director es digo, ¿qué película ves acá? Normalmente no tem nada com que o livro está contando, pero é uma leitura legítima, porque cada lector lê de uma maneira. Lo que não se pode aceitar é que o lector vá ao cine esperando ver em la pantalla lo que se passou em sua cabeça. Isso não é possível. Estamos lidando com a realidade, com os limites da realidade. Isso sim, há coisas que não se pode fazer em la tela. Mesmo hoje, com o aporte tecnológico que existe, certas coisas não são possíveis. Então, meu trabalho personalmente é oferecer a esse diretor uma peça que permita realizar uma obra que vai ser coletiva. Outra coisa, quando escrevimos solos, com nossos preconceitos, com nossos repertórios, com nossos personagens. Costumo dizer que não há uma solidão tão poblada quanto a de um escritor, porque estão todos os personagens ao redor. Pero quando hablas de cine, não, tienes limites. Então, hoje me dizem assim, pero Harry Potter é igual em tela pero isso é uma outra coisa. Estamos falando de las adaptações normais. Então, quando vou a trabalhar com uma adaptação, estou preocupado em fornecer ao diretor os meios para que realize a película. Fidelidade, nomes. Já tuve que cambiar o nome de uma personagem, porque era uma prostituta e o diretor disse, é o nome de minha mamá. Para mim não, digo, claro, pode cambiar, sim. E lo peor, mais tarde, depois, vem um lector que gostou muito do livro e me pergunta, por que é diferente? Tu livro era muito
los libros son siempre mejores, porque los libros se pasan dentro de nuestras cabezas, y no en la pantalla, con el actor que sabes que no es el personaje. Acabaste de verlo en una novela de televisión y digo, está ahí el asesino. Entonces, hay varias maneras de simular esa realidad, pero lo que existe es eso. No se puede hablar de infidelidad cuando vamos a transpor una cosa de una lenguaje a otra. ¿Por qué que cuando el cine adapta el teatro, nadie pregunta que no es igual? ¿Por qué solamente con la literatura? Porque solamente con la literatura es posible esa relación íntima. El lector cuando está leyendo, parece que el libro fue escrito para ello. A ver, termino con el tema. O doy mi óptica sobre el tema. La relación entre literatura y cine viene desde siempre. Sin embargo, son dos lenguajes muy distintos y transcurren de otra manera. Creo que la gran virtud del pasaje al cine de las novelas es que se llega a un público más amplio. Pero lógicamente no puede ser nunca tal cual. Un ejemplo volviendo a Chandler, lo insisto con Chandler, pero me gusta mucho, siempre trabajo mucho sobre Chandler. Chandler en un momento, en uno de sus libros dice, pasó tan desapercibido como una tarántula sobre una torta de crema. Eso no existe en cine, si no tendría que poner en medio de la escena una torta de crema con una tarántula encima. No hay manera. Ahora, la relación entre el cine y la literatura es histórica. ¿Ustedes saben cuáles fueron las primeras películas policiales? La primera de todas se considera que es una película de Ferdinand Seca del año 1901, que dura 5 minutos y cuenta la historia de un crimen a la pena de muerte que le aplican al personaje. Creo que era basada en un caso real. La segunda película policial dura 1 minuto y medio y es del año siguiente. Y es una película que aparece en Sherlock Holmes, una historia de 1 minuto y medio, muy reducida, pero aparece el personaje de Sherlock Holmes. El cine todavía no tenía definido su lenguaje. Se filmaba todo con planos fijos, con decorados, planos grandes. No se sabía contar todavía como tal. Pero era el momento del auge de la novela policial de enigma inglesa. Entonces había una necesidad y un trasvasamiento de eso que estaba pasando en la literatura al cine. Después la relación se complejiza mucho más. Particularmente en Hollywood hay una necesidad de producir una cantidad de películas para ganar dinero y había que alimentarse de historias. Entonces los escritores empiezan a trabajar en el cine, en general a mucho disgusto. En el caso de Chandler, llegó a poner en riesgo su vida en el momento en que estaba escribiendo La Dalia Azul. Él tenía que terminar la película creo que en 3 semanas porque al protagonista lo habían llamado de la Segunda Guerra Mundial, lo habían llamado a filas y necesitaban tener esa película para completar la producción del año. Chandler le dice al productor John Houseman, que era el productor de Citizen Kane, le dice que él es capaz, tenía una novela a medio escribir y que era capaz de terminarla a tiempo para que se pueda filmar como guión. Resulta que iba bárbaro todo hasta que se mete el ejército y dice, eso que está haciendo el protagonista en la película no puede ser porque es un asesino y es la figura que nosotros vamos a levantar como la imagen de Estados Unidos en la guerra, este actor. Entonces le cambiaron totalmente el guión. Chandler se detiene y no puede resolver el guión. ¿Sí? Y empiezan a seguir, siguen filmando, se va aproximando la fecha y él no produce ninguna página. Entonces cuenta John Houseman que Chandler, que se consideraba un hombre de honor, le dijo, yo no te voy a dejar en esta estacada. Hay una manera en la que yo puedo resolver este asunto. Yo fui un alcohólico y estoy curado.
Ahora, yo si vuelvo a tomar alcohol, te resuelvo la película a tiempo. El tipo empezó a emborracharse sistemáticamente, pidió tener 2 secretarias para dictar, un auto de la puerta para llevar el material de estudio, una serie de requerimientos y rompió su abstinencia del alcohol. Hasta el punto que los últimos 8 días no consumió ningún alimento y vivía alcohol puro, con riesgo de su propia vida. Terminó el guión a tiempo, se pudo filmar la película y después tuvo que hacer un proceso de recuperación durísimo para poder volver a dejar el alcohol. Estuvo como 15 días con inyecciones que no se sabe lo que eran, hasta poder volver a curarse de su alcoholismo y arriesgó su vida para poder cumplir con la industria del cine. El tipo odiaba el cine. O sea, su autoestima lo había llevado a ponerse en riesgo, pero el tipo sentía que era un mundo que no le gustaba. Poco tiempo después dejó definitivamente el cine y vuelve a la literatura y escribe nada menos que La hermana pequeña. ¿Y cuál es la película esa? Esa es la Dalia Azul, la de la historia. Cuando vuelve a la literatura hace La hermana pequeña. Lo que me gusta en Chandler, obviamente, Chandler es uno de los maestros de la literatura porque no hacía literatura policial, hacía literatura. Mas hay una broma de Chandler que adoro, que decía que si mis libros fuesen un poquito peores, Hollywood no teria me llamado. Si mis libros fuesen un poquito mejores, no teria vindo. Entonces creo que a veces voy a reuniones no entiende la ironía. Chandler fue también el que dijo, cuando empecé a escribir era tan malo que si había 2 personajes en una habitación, uno de ellos no salía vivo. ¿Cuál de los dos para ustedes asesina al escritor más? ¿El director de cine o el editor literario? Buena pregunta. Porque me parece que a veces adaptar tu propia obra es como hacer una autopsia en tu hijo. Es una cosa tremenda. Y a veces un periodista me preguntó, ¿cuánto ganas para ayudar a destruir tus libros? Entonces creo que el escritor tiene que tener esta disposición de ver las cosas serem distorcidas, modificadas, cambiadas, con tranquilidad. El editor es una relación un poco más saludable, pero por lo menos en mi caso, porque no me parece que el editor tenga la intención de impor algo, de que tiene que ser así. No, me parece que el trabajo del editor es adecuar las cosas. Y por lo menos hablo por mi experiencia personal. Tengo una buena relación con editores. Me entristece cuando el editor dice, no cambia nada, vamos a publicar. Me parece que hay algo errado ahí. Permitime que voy a contar algo. Yo como escritor y como editor al mismo tiempo, ¿por qué tener esa mirada tan...? Porque para que lo preguntes, tenés que tener una mirada de cierta suspicacia frente al editor. El editor es una figura que trabaja, o sea, hay buenos editores y malos editores, pero en general es una figura que trabaja con el mismo amor a la literatura con la que está trabajando el escritor, solo que desde otra trinchera. Sobre todo el editor en Argentina, que te puedo asegurar gana sueldos muy bajos o sostiene editoriales de manera independiente, como la mitad de los sellos que están ahí exhibiendo los libros de la literatura argentina y negra que se publica. Y buena que está ahí. Porque también es eso, un editor es un socio del escritor a la hora de salir adelante con un libro. Respecto a lo del director, hay un escritor, bueno, Leonardo Yola, seguro lo conocen, que la primera vez que hablamos sobre Kryptonita, creo, o antes cuando le iban a hacer chamamé, dijo, yo tomo lo que me pagan por la compra de derechos como una indemnización, digamos. Bueno, yo de editores sé muy poco porque no he publicado libros. Tengo la impresión, a partir de la lectura y algunas conversaciones con escritores, que un editor bueno es una bendición para el escritor porque permite una lectura distanciada y corregir cosas que a veces
no terminan de estar bien o no terminan de cerrar y que le aportan a la obra. En cuanto al cine, Sergei Eisenstein decía no se pueden hacer, cosa que no es verdad, pero lo decía y con su fundamento, no se pueden hacer buenas películas de buenos libros, es mejor hacer buenas películas de malos libros. Y el otro ejemplo, creo, tal vez el más claro de aplicación de eso es el de Alfred Hitchcock. Vos tomás los textos literarios, en su mayoría, que Alfred Hitchcock llevó al cine, y son ilegibles casi. No todos, pero en su gran mayoría. Ahora, él los transformó en obras maravillosas, entonces, en lugar de asesinar esos libros mediocres, les dio una vida que no hubieran tenido de otra manera porque les puso su concepción artística y su mirada sobre lo que tenía que ser el cine. Bueno, Buñuel también hacía lo mismo. Tal cual. No sé cómo estamos de tiempo, si quieren hacer alguna pregunta más, si quieren comentar algo más. Hay tiempo. ¿Hay tiempo? No, decía, con respecto de buenas películas, de malos libros, hay un ejemplo que es palmario, que es El Padrino. La novela de Puzo es mala, pero para pegarle con un palo. Pero el genio, sí, pero el genio de Scorsese fue ver en esa novela lo que Puzo no pudo poner. Yo fui traductor de Puzo, traduje varias novelas de él, y una, la que él considera su mejor novela, es La Peregrina Afortunada. Es mala, pero para pisarle los dedos directamente. Esse caso de Padrino, né, no Brasil, o Poderoso Chefão, é uma curiosidade, é um case em Hollywood, porque fizeram a primeira versão, o primeiro filme, o Poderoso Chefão, e inesperadamente hubo um sucesso de crítica e de público. Então se pediu a continuação. No había. Volvieron al mismo libro y pegaron las cosas, sacaron las cosas que no habían sido usadas en la primera versión. Tenemos un segundo film que es tan bueno cuanto. Hoy tengo una dificultad de entender cuál de los dos es mejor, uno o dos. Y piensa que el genio de Coppola, que es una cosa extraordinaria porque hay un acuerdo entre los críticos cinematográficos americanos sobre las 10 mejores películas de todos los tiempos. Coppola tem Poderoso Chefão, 1 e 2 y Apocalipsis Now. Entonces este no era un tipo común, era un genio. No, y Apocalipsis Now, que es justamente una adaptación muy libre del Corazón de las Tinieblas. ¿Qué vas a decir? ¿Cuál es mejor, el libro? No, son dos obras de arte muy distintas entre sí. Pero iba a haber otra pregunta por allá. No, con respecto a tu comentario respecto a la defensa de los editores, estoy hablando del año 60. Sí. Acababan de juzgar y mandar preso al traductor y al editor de Lolita, acá en Argentina. Y estaba en prueba de galeras los premios. Y yo trabajaba en Sudamericana y a mí me consta que tomaron unas pruebas de galera, se la mandaron a Cortázar en París y le dijeron: don Julio, con el panorama que tenemos en Buenos Aires, ¿le parece que no tendríamos que sacar esto? Don Julián, no lo sacamos. Y el libro salió como estaba escrito. Se arriesgaban, por supuesto, que las prisiones podían ser nominales. Para una editorial tener un juicio así, ¿no es cierto? O sea, la peleaban. Y hay otros casos como editores que no te van a contratar un libro si tiene un problema muy similar. Hablo, perdón, de un caso particular. A mí me hacen una oferta para alguna traducción de Francia, pero me dicen que tienen que sacar una parte de la novela porque era una parte que iba a producir justamente algún conflicto. Y era una parte que tenía que ver con una menor de edad, y la excusa que me daba el editor de allá era que hoy Lolita en Francia no se podría publicar. Al final logré convencerlos y salió igual, pero perdí otras posibilidades justamente porque hay editores que están más apegados a las necesidades del mercado o a lo que la editorial le puede estar pidiendo, y otros que están trabajando como hablábamos hoy, como un socio del autor, tratando de que ese libro tenga la mayor cantidad de posibilidades posibles de que sea como el autor lo quiere,
y su circulación sea la más grande que se pueda. Yo creo que hay que diferenciar del editor de la industria editorial. La industria editorial, al igual que otras industrias culturales y al igual que lo que ha pasado con la industria del cine, se ha transformado en una industria monopólica global que no le hace mucho bien. En el caso del cine es mucho peor. En el caso del cine, la industria global ha homogeneizado el lenguaje con el que se cuentan las películas. Yo personalmente prácticamente tengo una fecha en la que fui dejando de ver cine, que culmina con la muerte de Kurosawa en 1998, porque sentía que ese cine autoral que había habido en los años 20, desde la época del expresionismo alemán hasta, digamos, podemos poner Los sueños de Kurosawa, había una experimentación con el lenguaje del cine que se iba perdiendo cada vez más, y cada vez más la cámara se ponía siempre en el mismo lugar, cada vez más se cortaba en el mismo lugar, cada vez más los guiones se parecían más unos a otros en cuanto a la estructura, y se iba perdiendo, iba predominando lo que era la industria sobre el arte. De alguna manera creo que esa gran industria editorial también propende a hacer eso. Por suerte, hacer libros es mucho más barato que hacer películas. Me permite discordar. Porque también yo pienso de esta manera. Tengo una biblioteca como los clásicos, todos los grandes. Pero voy al cine hoy en busca de algunos directores que no importa, no están en el mainstream. Claro. Están, por ejemplo, cuando el cine americano es una mierda. No. Cuando pienso en Paul Thomas Anderson, pienso en Thomas Anderson, que tiene la capacidad de desafiar este modelo. Y no solamente, pienso en Gaspar Noé, que es un cineasta que no es para todos los paladares, puesto que es un cineasta contundente. Cuando pienso en Irreversible, por ejemplo, el guión de Irreversible es una obra prima. Es una obra prima porque le cuenta una historia que si no está atento a la pantalla, no vas a entender la grandeza de que él está siendo contado, ofuscado por la ultraviolencia de. Pero el director eligió filmar de esa manera. Entonces, hay aún hoy una serie de directores que continúan haciendo grandes películas. Los hermanos Coen, irregulares, pero entonces, sí, el mainstream hoy es un dominio. Si quieres la plata, hasta porque la plata no está más en el cine, está en la televisión, está en Netflix, ganando festivales, generando una cosa perversa. Por ejemplo, la película de Alfonso Cuarón, Roma, no va a ser exhibida en la pantalla grande, por una cuestión de defensa de interés, en la verdad. En São Paulo tenemos una única sesión en la pantalla grande, y después inmediatamente para la televisión. Pero creo que siempre habrá cineastas se dirigiendo a veces a un público muy chiquito, pero interesados en hacer algo fuera del mainstream. Este nos interesa. Es de estos cineastas que nosotros, que gostamos del gran cinema, vamos a estar buscando siempre. Y ellos estarán acá. En Brasil tenemos algunos que tienen películas maravillosas. El público es que está distante. El cine brasileño, por ejemplo, pasa por una de sus mayores crisis que ha visto, porque en este momento el público só va al cine para ver comedias, y comedias que tengan actores de la televisión. Es una forma confortable de asistir a algo. Los grandes filmes brasileños que están siendo feitos no están siendo vistos por el público. Hasta que la broma que hizo hace 2 días, que digo que cuando acaba un filme brasileño, una película brasileña, no soben créditos, soben débitos. Bueno, coincido con esa apreciación. Creo que quedan artistas, creo que son pocos. Y creo que en buena parte están en nuestros países, que no están dentro de ese sistema industrial
tan asfixiante para el autor. Hay algunos autores norteamericanos, a mí me gusta mucho Richard Linklater, por ejemplo, me parece un artista en ese sentido. Lo que pasa es que en la época anterior era mucho más común que dentro de la misma industria existieran artistas y existiera la búsqueda de una manera propia de narrar. Vos podías distinguir, mirando un fragmento de una película que no conocías, que no habías visto en su totalidad, quién estaba atrás de la cámara por las maneras. Hoy en día la mayor parte de las películas no tienen eso. Y eso se ha trasladado a las películas industriales que no vienen de los Estados Unidos también. El cine como arte es otra cosa. ¿Una pregunta? Aprovechen ahora. Perdón, quería volver a lo de Grishan y la literatura, eso que ustedes plantearon antes. Grishan no pretende tener un propósito directamente artístico, digamos, es puramente comercial. Si bien todos los escritores tienen propósitos comerciales, todos, porque no me han respondido. ¿Cómo sabés eso? ¿Hablaste con todos? ¿Hablaste con ella también? No, pero yo creo que Grishan no tiene un propósito artístico, tiene un propósito comercial puramente. Él no pretende que sus obras sean obras maestras de literatura, supongo que es suponer, ¿no? Supone que no se gana, así mismo cuando escribe, digamos. Muy bien. Grisham es muy humilde en ese sentido y lo dice. Él en alguna ocasión ha dicho: yo no me considero un gran artista, no un gran escritor, pero lo que es indudable es que él ha lanzado una mirada sobre el sistema judicial norteamericano y sobre el sistema de poder, sobre la influencia de las grandes corporaciones en la vida de la gente común, que tienen el corpus de una obra que se mantiene a lo largo de toda su obra y que es inconfundible, hay una voz propia. Pero por ejemplo lo mismo sucedería con Lauren Sander o con Tim Shelton, por ejemplo. Bueno, habría que releerlos para ver si realmente, pasado el tiempo, se los puede revalorizar. Vamos cerrando entonces. Bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Les agradecemos a ellos también. Y al BAM. Y los dejamos ahora. ¿Con qué los dejamos? No sabemos, pero... Al rol del escritor en el mundo del cine, hay un chiste en Hollywood que es muy bueno. Que dice: la actriz era tan tonta que se acostó con el guionista. Muchas gracias. No se mueva nadie, no se mueva nadie. Ahí sentadito. Señor, sentadito, por favor, ahí. Sentadito, por favor, no se mueva nadie. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Se acabó el tiempo ya. ¿Qué se piensa que se pasa una película? No se pasa ninguna película. Stevenson, bienvenido al BAM. Su primera vez. Qué lindo, carne nueva. Me avisaron afuera que había alguien virgen. Qué bueno, vamos a ver de qué se trata. Bastante veterano para... Y bueno, eso no es asunto mío, cosa suya. Ayer estuvimos escuchando en la radio que usted está diciendo que es un gran lector, más lector que escritor, dijo. Sí, no soy escritor. Y tendría que estar sentado ahí, entonces, ¿qué está haciendo de este lado? ¿Quién tiene vergüenza? Bueno, ya tenemos los móviles policiales preparados para retirar a los señores, así que, compañero... No, antes de llevar los detenidos. Dos cositas. ¿Sí? La primera, ustedes, me pareció por el tono, puede ser que sea brasilero. Usted ha caído, no sé si le ha informado a la gente del banco, usted ha caído en lo que se llama el intercambio cultural. Humorístico. Me parece. Entonces, yo le voy a contar un chiste de brasilero, le voy a contar un chiste de argentino. Lo lamento. Vamos a hacer una cosa. Qué lástima. Yo le voy a contar un chiste, usted se lo aprende y lo trae para el banco del año. Resulta que un argentino está en Brasil, entra a una farmacia, dice: por favor, ¿me puedo dar una aspirina? Al brasilero se mira con una aspirina así. ¿Pero mira? No, una aspirina. Acá en Brasil, aspirina más grande del mundo. ¿Algo más? Sí. Un tubito de pasta dentífrica. Se va al brasilero y ve
acá en el hombro. No, pero un tubito, Acá el tubo más grande del mundo.